Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día estarán escuchando esta charla con esta nueva modalidad online que hemos podido organizar para ustedes. Yo soy la doctora Verónica Secondi, soy médica tocoginecóloga, pertenezco al Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hago actividad asistencial en hospital público, en sanatorios privados y en consultorio particular. Nuestro encuentro de hoy va a ser el seminario número 11, en el cual vamos a conversar sobre las infecciones del tracto urinario y las infecciones de transmisión sexual. Acá tenemos un diagrama en el cual podemos ver cómo es el ingreso de los microorganismos al tracto urinario. Para eso tenemos que tener en cuenta que la uretra posee una microflora comensal que reside en el epitelio de la porción distal. En un adulto sano, todas las áreas del tracto urinario por sobre la uretra son estériles, es decir, únicamente tenemos flora habitual en la porción distal de la uretra. Por lo tanto, la orina también es estéril, pero por los métodos no invasivos de recolección de orina que veremos más adelante, veremos que se obtiene una muestra que ha pasado por un sitio contaminado con flora habitual. Por lo tanto, es muy importante tener claro cómo fue el mecanismo de recolección y por dónde pasó la orina que hemos recolectado. El aparato urinario es susceptible de infección y por eso vamos a definir a la infección urinaria como la invasión microbiana del aparato urinario que sobrepasa la capacidad de los mecanismos de defensa del huésped. Esto va a producir alteraciones morfológicas, funcionales y una respuesta inmunológica que no siempre se hace evidente. Por eso la clínica de la infección urinaria es bastante variable, si bien hay puntos que son claros. Aquí tenemos un diagrama con las vías de ingreso. ¿Sí? Las vías de ingreso son fundamentalmente, y la principal en las mujeres, la vía ascendente. Pero tenemos también, en un pequeño porcentaje de casos, menos del 5%, una vía descendente o de origen hematógeno. Esto generalmente es resultado de una bacteriemia. Por lo tanto, para que podamos tener una infección urinaria por bacteriemia de un foco extrarrenal, tenemos que tener un inóculo elevado de bacterias circulando en la sangre. Hay algunas excepciones importantes a este concepto. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, que esto va a depender de la diseminación hematógena del bacillus tuberculoso, la presencia reiterada e inobjetable desde un punto de vista de obtención de la muestra de un Staphylococcus aureus en un urocultivo. Esto va a hacer que busquemos un foco primario, que puede ser la osteomielitis, una endocarditis, una prostatitis, etc. Y la tercera excepción podría ser en los recién nacidos hasta el mes de vida, en la cual la infección urinaria es casi siempre descendente y expresión de una bacteriemia, como por ejemplo la Escherichia coli o la Klebsiella. En la leptospirosis, que es una enfermedad zoonótica producida por la Leptospira interrogans, en el cual el reservorio es un mamífero, ratas, perros, vacunos, que excreta a la leptospira en la orina, en la cual el sistema urinario es infectado por vía hematógena. Tengamos en cuenta entonces que las infecciones urinarias son principalmente por vía de ingreso ascendente. Claramente, la infección urinaria es una infección de alta consulta médica. Aproximadamente el 10% de los seres humanos tienen una infección urinaria en algún momento de su vida. Por supuesto que esta prevalencia va a depender de la edad, del sexo y del momento de la vida de cada individuo. Durante el primer año de vida, las infecciones urinarias son más frecuentes en los varones. Pero sin embargo, la incidencia en los varones luego de ese año de vida es realmente muy baja, hasta los 60, donde empiezan a aparecer las hipertrofias prostáticas que interfieren con el vaciado vesical y pasa a ser este un factor de riesgo para infecciones urinarias en ese grupo etario de varones. En las niñas, la incidencia de bacteriuria es de 1 a un 2% y en las ancianas del 20%. Pero claramente, la mujer joven con vida sexual activa tiene una alta incidencia de bacteriurias y alto riesgo de infecciones urinarias. Aquí tenemos un cuadro donde podemos valorar algunos factores predisponentes de las infecciones urinarias, donde podemos ver las diferencias entre hombres y mujeres y podemos ver cuestiones fisiológicas anatómicas, cuestiones de comportamiento o cuestiones genéticas. Para comentar algunos, por ejemplo, el embarazo, el aumento del pH vaginal, la hipertrofia prostática, como comentamos antes,
la falta de circuncisión, la estrechez uretral, el reflujo, el éstasis y cualquier tipo de instrumentación van a ser factor de riesgo para que se produzca una infección urinaria. Con respecto al comportamiento, la relación sexual, los hábitos sexuales fundamentalmente, el retraso en la micción, el uso de diafragma y jalea espermicida, la práctica de sexo anal, la pareja sexual con colonización coliforme o alguna infección concomitante. Por eso es que cuando tenemos pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, es importante la conversación, el diálogo, el interrogatorio, porque a veces hay situaciones que tienen que ver, por ejemplo, a los hábitos sexuales, que podemos, con pequeñas modificaciones, quizás minimizar un poco este factor de riesgo. Con respecto a cuestiones genéticas, hay algunos estudios que describen que algunos grupos sanguíneos tendrían mayor incidencia de infecciones urinarias. Vamos a clasificar las infecciones urinarias, que como verán hay varias clasificaciones, ya que podemos hacerlo según el sitio anatómico, según las complicaciones, según el lugar de adquisición, según el número de episodios, ¿sí? Según el sitio anatómico, las infecciones urinarias se clasifican en infección urinaria baja o infección urinaria alta, ¿sí? Dentro de las bajas tenemos la uretritis y la cistitis, es decir, la infección de la uretra o la infección vesical. Y con respecto a la infección urinaria alta, tenemos la pielonefritis, o sea, en la cual tenemos compromiso del parénquima renal. Si hablamos de las complicaciones, la infección urinaria no complicada es aquella que ocurre en un individuo sano sin ningún tipo de anormalidad, ni funcional ni estructural del tracto urinario. Cuando hablamos de infecciones urinarias complicadas, acá sí tenemos todas aquellas que ocurren en algún individuo que sí tiene anormalidades funcionales o aquellas que tienen situaciones anatómicas del tracto urinario. Embarazo, litiasis, diabetes e inmunosupresión, también la hipertrofia prostática, el trasplantado, la poliquistosis renal, en fin, son situaciones que hacen que esa vía renal tiene alguna alteración, ya sea transitoria o permanente, pero que hace que la infección urinaria se considere complicada, y esto tiene que ver fundamentalmente con el tipo de manejo que vamos a hacer de ese paciente, ¿sí? El tratamiento antibiótico, la posibilidad o no de hacer un manejo ambulatorio o internado, en fin. Bueno, la clasificación según el lugar de adquisición nos diferencia a las infecciones urinarias en aquellas que son adquiridas en la comunidad o aquellas asociadas al cuidado de la salud o de adquisición intrahospitalaria. Y con respecto al número de episodios de la infección urinaria, tenemos las infecciones urinarias recurrentes, que son aquellas en las cuales el mismo microorganismo se repite antes y después del tratamiento. Esto tiene que ver con una persistencia del patógeno en el tracto urinario, y esto ocurre fundamentalmente en las infecciones urinarias complicadas, ya que se deben a factores del huésped que suelen ser de difícil resolución. Esto hay que diferenciarlo de una reinfección, en la cual tenemos una nueva infección urinaria con un microorganismo diferente al anterior o al previo. Y esto se da cuando se presentan, por ejemplo, 2 o más episodios a lo largo de 6 meses o 4 episodios en el transcurso de un mismo año. Esto es muy frecuente en mujeres jóvenes, sin alteraciones del tracto urinario. Esto es una situación que se define dentro de las infecciones urinarias no complicadas, y acá teníamos, por ejemplo, este comentario de las infecciones urinarias asociadas a los hábitos sexuales o poscoitales, que después vamos a comentar algunos detalles. Bien, cuando hablamos de anormalidades estructurales, tenemos aquí un montón de situaciones que hacen que esto fundamentalmente apunta al enlentecimiento o al éstasis del flujo urinario o del vaciado vesical. Fíjense el listado que tenemos allí: cualquier tipo de obstrucción, las prostatitis, las litiasis, cualquier procedimiento invasor, quistes, stent, reflujo, fístulas, en fin, todas aquellas situaciones que hacen que estructuralmente el árbol urinario tiene alguna modificación. Tenemos también anormalidades metabólicas. Sabemos que
los pacientes diabéticos tienen algún tipo de inmunodepresión justamente asociado a su alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono. Por supuesto que esto tiene que ver con el tipo de diabetes, con los años de diabetes y con el control de esa diabetes. Con respecto al embarazo, el embarazo desde el punto de vista anatómico, sobre todo en el tercer trimestre, el útero grávido comprime parcialmente los uréteres. Esto genera un efecto obstructivo hacia arriba y allí hay parte de su factor de riesgo. Y por otro lado, la progesterona, que es la hormona prevalente en una mujer embarazada, es una hormona que lleva al enlentecimiento de los músculos lisos, por lo tanto el peristaltismo ureteral también se ve alterado por el propio embarazo. Los inmunocomprometidos, desde todo punto de vista, sabemos que son propicios a tener infecciones de cualquier tipo, ¿no? Acá estamos hablando de urinarias, pero en sí es el paciente inmunocomprometido, el trasplantado, el neutropénico o con cualquier otro tipo de inmunodeficiencia, tiene siempre mayor riesgo de adquirir cualquier tipo de infección, justamente por ese déficit en su sistema inmunológico. Y después tenemos algunos patógenos que no son habituales, como por ejemplo la cándida dentro de los hongos, las micobacterias, ciertas bacterias resistentes, algunas bacterias formadoras de cálculos, los proteus, en fin, que pueden producir infecciones urinarias complicadas justamente por no ser patógenos habituales de hallazgo en estas patologías. Bien, ¿qué pasa en la mujer? Bueno, anatómicamente la mujer, bien sabemos que tiene una cercanía del orificio anal con la vagina y la uretra, y como bien dijimos, la vía más frecuente es la vía ascendente, por lo tanto, ese germen que va a producir la infección urinaria, siendo claramente la Escherichia coli el germen más prevalente, proviene de la flora intestinal de esa misma mujer. Es muy común que cualquier persona que tiene infecciones urinarias, yo soy ginecóloga, se imaginan que esta consulta es una consulta muy habitual en mi consultorio, la infección urinaria, y siempre las mujeres quieren buscar el lugar donde se infectaron y empiezan a pensar que alguien les usó el baño, que alguien les usó una toalla, que fueron al gimnasio, que el baño público, en fin, siempre buscando de dónde apareció ese germen. Y la realidad es que hay que explicarle a la señora que, como aquí tenemos en la tabla, los gérmenes que producen infecciones urinarias son componentes de la flora habitual de esa misma mujer. Obviamente, como dije recién, la Escherichia coli es la más prevalente y la que gana siempre en proporción. Recordemos, como comentamos antes, que la incidencia de bacteriuria aumenta durante el embarazo como consecuencia de los cambios producidos por este que ya comentamos antes. Y además también las diferentes etapas de la vida de la mujer también hacen que varíen los agentes etiológicos. Como comentario, a partir de la menopausia, justamente por las diferencias y las modificaciones que ocurren en la flora vaginal por la ausencia de los lactobacillus, propios de la falta de estrógenos, hacen que la vagina sea una vagina más alcalina en vez de ácida, justamente por la falta de los lactobacillus. Esto permite y facilita la colonización por otros microorganismos que se encuentran claramente en vagina, muy cerca de la uretra, y esto en sí mismo hace que en la menopausia también haya riesgos de infecciones urinarias por una cuestión fundamentalmente fisiológica. Bien, vamos a comentar las infecciones urinarias asociadas al cuidado de la salud, antiguamente llamadas infecciones intrahospitalarias. Esto tiene que ver con una infección urinaria que se adquiere luego de las 48 horas de la admisión hasta 30 días posteriores a la alta médica de alguna institución de salud, sanatorio, hospital o cualquier centro médico. Estos valores, estos números, estos tiempos varían un poco según la literatura que uno lea, pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es que esto tiene que ver con que el germen fue adquirido dentro del centro de salud, ¿sí? Tengamos en cuenta que entre el 5 y el 12% de los pacientes que están internados adquirirán una infección que no poseían ni incubaban al momento de ser admitidos. Dentro de estas infecciones, justamente la infección urinaria es la causa más frecuente. Esto tiene que ver, tengamos en cuenta que nuestra flora habitual, una vez que ingresamos a un ambiente hospitalario, en el transcurso de unas horas, comienza a modificar la flora habitual que el paciente traía con flora propia de la institución, flora con microorganismos que tienen persistencia en el ambiente hospitalario, y esto habla claramente de una patogenia diferente y una adquisición de factores de patogénesis que le permiten justamente vivir en ese ambiente hospitalario, que las hace claramente más agresivos. Por otro lado, cuando uno
un individuo está internado, tenemos claro que hay un montón de mecanismos intervencionistas que tiene la medicina que hacen, si bien se utilizan correctamente, utilizados correctamente con las técnicas adecuadas, son necesarias e imprescindibles para el manejo del tratamiento de ese paciente, pero conllevan en sí mismo un riesgo. La infección urinaria, entonces, es la infección nosocomial o asociada al cuidado de la salud de mayor frecuencia. El 25% de las bacteriemias se asocian con infecciones urinarias. Tengamos en cuenta que estas bacteriemias podrían ser punto de partida luego, por ejemplo, de una sepsis, sobre todo cuando hablamos de individuos que están comprometidos desde su inmunocompetencia, justamente habrá que ver y dependerá obviamente de la edad del paciente, de las comorbilidades y del motivo que hizo que estuvieran internados allí. Bien, los factores de riesgo fundamentales son el uso de la sonda vesical y los días de la permanencia de la misma en la uretra, la duración de la permanencia del individuo en la unidad de terapia intensiva, los antecedentes o comorbilidades que tenga este individuo, ¿sí? El alcoholismo, el inmunocompromiso, patología renal, la edad, y los antecedentes de tratamientos antimicrobianos. Tengamos en cuenta que la sonda vesical es un elemento muy usado para aliviar obstrucciones urinarias, para asegurar y valorar la diuresis, para reducir la humedad de la región pudenda en pacientes graves que no tienen por ahí un buen control de esfínteres. Esto se aplica fundamentalmente a un gran porcentaje de pacientes internados. Se supone que aproximadamente el 10% de los pacientes internados tienen una sonda vesical. Esto va a depender obviamente del tipo de, ¿sí? No es lo mismo un hospital materno-infantil que un hospital general y tampoco es lo mismo si analizamos una sala de clínica médica, una sala de dermatología o una sala de terapia intensiva, ¿no? Por supuesto. Pero en promedio, el 80% de los pacientes hospitalizados con sonda vesical puede adquirir una infección urinaria. Y claramente es la sonda vesical la principal causa de esa infección urinaria iatrogénica, es decir, adquirida como consecuencia de una intervención médica, pero con fines correctos. Y a su vez es uno de los factores predisponentes más comunes para el desarrollo de una sepsis. Bien, si hablamos de los agentes etiológicos de las infecciones urinarias de la comunidad, fíjense que esto obviamente varía según edad, sexo y patología subyacente, pero más del 90% de las 95% de las infecciones urinarias adquiridas en la comunidad son monomicrobianas, donde la Escherichia coli es el agente etiológico más frecuente. Otras bacterias comúnmente aisladas son las que tenemos aquí en la lista: Staphylococcus coagulasa negativos, Enterococcus fecalis, Streptococcus agalactiae, Saprophyticus, Staphyloepidermidis, Proteus. El Proteus mirabilis es más frecuente en personas con litiasis e infecciones recurrentes. También tenemos otros bacilos gram negativos como la Klebsiella, la Serratia, el Citrobacter, la Pseudomonas, el Enterobacter. Y otros gram positivos como el Enterococcus fecalis o el Agalactiae. Si miramos la lista de gérmenes como agente etiológico de las infecciones urinarias asociadas al cuidado de la salud, la mayoría de estos microorganismos provienen de la propia flora colónica y perineal de los pacientes, o también de las manos del personal durante la inserción o manipulación del sistema de colección. Recordemos siempre el famoso lavado de manos, actualmente muy de moda ahora con esta historia del coronavirus, pero la realidad es que el lavado de manos desde hace años ha demostrado ser un mecanismo fundamental para evitar las infecciones entre pacientes y con la colaboración del médico, de la enfermera o del personal que atiende a los pacientes, ¿sí? Bien. Los agentes etiológicos van a diferir de acuerdo a la duración de esa cateterización vesical, ¿sí? En general, se aíslan Escherichia coli en el 50% de los casos, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas, Staphylococcus epidermidis, Enterococos y algunas especies de cándida. Hay que tener en cuenta que puede variar la incidencia de acuerdo al nosocomio y la sala. Estas cepas tienen como dificultad una mayor resistencia antibiótica respecto de las cepas adquiridas en la comunidad.
El 20% de los pacientes hospitalizados con sonda vesical colocada desarrollan una infección urinaria que muchas veces va a ser causa de bacteriemia y en algunos casos esto puede claramente llevar también a una alta morbimortalidad, ¿no es cierto? La mayoría de las instituciones tienen algún consultorio o algún servicio o algún sector o algún individuo que se ocupa justamente de llevar la vigilancia epidemiológica y de ver que los valores de infecciones intrahospitalarias y los gérmenes estén dentro de los estándares adecuados y si no, bueno, tomar los recaudos pertinentes para esto. Bien, si vamos a analizar las vías de ingreso al tracto urinario de ese paciente con sonda, tenemos que tener en cuenta que los gérmenes pueden ingresar por dos vías, por la vía extraluminal o por la vía intraluminal. Cuando hablamos de el ingreso extraluminal, habitualmente la contaminación es temprana por inoculación directa cuando el catéter se coloca, cuando el catéter es insertado. O bien puede ser tardía si los microorganismos ascienden desde el periné de ese paciente por acción capilar a la superficie del catéter. Desde ya que la técnica de colocación de sonda vesical debe ser respetado con todos los mecanismos de asepsia y antisepsia correspondientes, sondas estériles, antisepsia de la zona perineal, colocación, bueno, toda la técnica correcta, ¿sí? Así todo, el riesgo de infecciones intrahospitalarias existe. Desde ya que si uno no cumple con todos los mecanismos como corresponden, que están estipulados para cada técnica correcta, obviamente estos valores van a aumentar. Pero haciendo las cosas bien, también existe el riesgo de infección intrahospitalaria. Ese es el concepto que quiero que quede claro, ¿sí? Bien, y cuando hablamos de la vía de ingreso intraluminal, se produce cuando por reflujo los microorganismos llegan al lumen del catéter debido a una falla en el sistema de drenaje, o bien por contaminación de la orina en la bolsa colectora. Recuerden que la manguerita de la sonda va conectada a una bolsa colectora que debe estar siempre por debajo del nivel de la vejiga, porque si uno levanta por encima del nivel de la vejiga, por gravedad, lógicamente, el flujo iría, en vez de vejiga a bolsa, iría de bolsa a vejiga, claramente algo que uno no debiera hacer. Y desde ya toda la manipulación de las conexiones deben hacerse adecuadamente y la sonda debe vaciarse, la bolsa debe vaciarse también con la frecuencia adecuada, ¿sí? Ambas rutas, tanto la intraluminal como la extraluminal, son importantes, a pesar de que la vía extraluminal es la que tiene mayor incidencia en las infecciones urinarias asociadas a catéteres, fundamentalmente en mujeres. ¿Cuál es el mecanismo de infección del tracto urinario cateterizado? Bien, cuando nosotros colocamos una sonda vesical, puede ser que no haya una adecuada preparación de esa área periuretral o de la asepsia en la manipulación de la sonda. Por otro lado, durante el mantenimiento de la sonda vesical colocada, puede haber también una inadecuada higiene periuretral, puede haber reflujo de la bolsa colectora contaminada, puede haber desconexión del sistema de drenaje. Por lo tanto, siempre debemos colocarla con la técnica adecuada y controlarla y mantenerla adecuadamente. Si tenemos la presunción diagnóstica de una infección sistémica en un paciente hospitalizado con infección urinaria, siempre debemos realizar hemocultivos, porque el punto de partida de la infección puede ser el aparato urinario. En un paciente con sonda, claramente es un factor que no podemos menospreciar. Bien, cuando hablamos de bacteriuria asintomática, a mí me gusta que los nombres nos ayuden y los pensemos. Bacteriuria asintomática. El nombre en sí mismo nos habla de bacteriuria, o sea, bacterias en orina, asintomática, es decir, un paciente sin síntomas que tiene bacterias en orina. Bien, si definimos a la bacteriuria asintomática, hablaremos de la presencia de un número específico de bacterias en una muestra de orina correctamente recolectada en una persona sin síntomas atribuibles a infección urinaria. Cuando hablamos de bacteriuria significativa, estamos hablando de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en orina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico bacteriológico de infecciones urinarias o de bacteriuria asintomática? Bien, tenemos tres puntos a tener en cuenta. Por un lado, cómo tomar la muestra. Por otro lado, cómo transportarla y conservarla. Y por el último, cómo procesarla.
Bien, si hablamos de la toma de muestra. La toma de muestra tenemos diferentes opciones, ¿sí? Al acecho, técnica del chorro medio, punción de la sonda vesical, punción suprapúbica. Tenemos diferentes maneras de obtenerla y vamos a elegir en función del paciente y de la situación del paciente que queremos diagnosticar. Claramente, la técnica más utilizada, esto tiene que ver con justamente lo que hablábamos antes de que la infección urinaria es una infección frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes con vida sexual activa, por lo tanto es muy fácil darle las indicaciones a esa paciente para que haga la toma de la muestra. Bien, cuando hablamos entonces de técnica de chorro medio, estamos hablando de pacientes adultos que controlan esfínteres, a los cuales le pedimos que junten la primera orina de la mañana o con una retención no menor a 3 horas. Cuando pedimos la primera orina de la mañana, en realidad lo que queremos justamente es que haya retención urinaria, ¿sí? No nos sirve una orina diluida, no nos sirve que el paciente, porque tiene que juntar una muestra de orina, empiece a tomar líquido y lo único que vamos a lograr al rato es una diuresis forzada de una orina absolutamente diluida que no va a tener ningún tipo de representación del caso a analizar. Bien, entonces, primera orina de la mañana, se le pide que se higienice la zona genital con agua y jabón, de adelante hacia atrás, que se seque, y en el caso de la mujer, obviamente, que se coloque un tampón vaginal para evitar la contaminación de esa toma de muestra o de esa muestra con algún tipo de fluido que pueda surgir de la vagina. Le pedimos que elimine parte de ese primer chorro, de ahí el nombre de la técnica del chorro medio, y recolecte en un frasco estéril de boca ancha parte de esa micción habiendo descartado ese primer chorro. La idea de esto es que eh, ese primer chorro es mucho más abundante en componentes de la flora habitual. Recordemos que esta orina está pasando por el sector de la uretra distal en la cual comentamos que había flora habitual. O sea, esta muestra va a traer flora habitual porque fue obtenida en forma espontánea pasando por allí. Descartando ese primer chorro, la cantidad de componentes de esa flora habitual es menor, por eso es que utilizamos la técnica del chorro medio. A la mujer le vamos a pedir que esa micción la haga separando sus labios mayores y en el caso del hombre debemos pedirle que retraiga el prepucio, higienice el glande y el surco balano prepucial con agua y jabón, seque también con toalla limpia y de la misma manera que en la mujer, elimine el primer chorro y recolecte en un frasco estéril de boca ancha la porción siguiente. Esa sería la técnica adecuada del chorro medio. Si lo que tenemos es un lactante que no controla esfínteres, lo que vamos a hacer es la técnica al acecho. Como no sabemos el momento en el que el niño va a orinar, lo que tenemos que hacer es tenerlo higienizado y debemos intentar de juntar la porción media de ese chorro miccional en un frasco estéril de boca ancha en el momento en que el niño orine. Se lo puede por ahí dejar jugando en la bañadera, en fin, buscar algún método adecuado para dejarlo higienizado y sin pañal para poder obtener la muestra cuando el niño orine. Si hablamos de un paciente sondado, necesitaríamos en este caso una punción de esa sonda. Esta técnica la usamos en forma frecuente en el ambiente hospitalario, en pacientes con sondas permanentes a los cuales no les podemos ni retirar ni reemplazar esa sonda. Entonces lo que hacemos es obturar la sonda con una pinza, esperar unos minutos, desinfectar la parte externa de la sonda en la zona proximal con alcohol yodado, por ejemplo, y punzamos la sonda con una aguja y una jeringa estéril. De esa manera obtenemos orina que la volcamos en forma séptica en un frasco estéril. Tenemos que tener en cuenta que un catéter colocado con más de 72 horas, dado que los microorganismos que colonizan la sonda usualmente tienen un biofilm o forman un biofilm, no siempre colonizan la vejiga. Por lo tanto, es mejor colectar la muestra luego del reemplazo del catéter, más que tomarla de un catéter que ya esté colocado en un paciente que tiene signos y síntomas de infección urinaria. En este caso se considera positivo cuando se aíslan más de 100 unidades formadoras de colonia. Y por último, la punción suprapúbica sería una opción. Obviamente, esto debe ser realizado por un médico entrenado, con la asepsia adecuada, reservado específicamente para casos muy especiales, como neonatos, lactantes graves o pacientes cuyos urocultivos previos presentan resultados conflictivos y necesitamos dilucidar esto.
también cuando hay sospecha de bacterias de difícil desarrollo, cuando hay confirmación o para confirmación de candidiurias o bacteriurias de flora habitual de piel. Lo que debemos hacer es verificar que el paciente tenga un globo vesical palpable, desinfectar la zona pubiana con alcohol iodado, dejándolo actuar 1 minuto. Limpiamos luego con alcohol al 70% y punzamos con una aguja estéril a 2 centímetros por encima del pubis, donde obviamente allí atrás se encuentra la vejiga. Aspiramos la orina y la volcamos en un frasco estéril. En el caso de punción suprapúbica, tengamos en cuenta que aquí la orina no está pasando por un sector de flora habitual, como cuando comentamos al principio en la técnica del chorro medio. Por lo tanto, cualquier recuento de gérmenes es significativo si hablamos de bacilos gram negativos. Cuando hablamos de estafilococos o de cocos gram positivos, necesitamos valores mayores a 10 a la 2, debido a que en el procedimiento de punción podríamos ser contaminados por gérmenes de piel. Por eso entonces, en gram negativos no tenemos nivel de corte, en gram positivos necesitamos por lo menos 10 a la 2. Bueno, si pasamos al punto número 2, que hablaba de transporte y conservación, tenemos que tener en cuenta que ese frasco estéril de boca ancha en la cual obtuvimos la orina, la debemos refrigerar inmediatamente a 4 grados o transportar en un contenedor con hielo si no estamos ya con la muestra entregada. ¿Esto por qué? Porque si nosotros demoramos el traslado del laboratorio en un ambiente cálido o no refrigerado, tenemos que tener en cuenta que el crecimiento bacteriano sigue ocurriendo. Y como ahora vamos a ver, ya hemos comentado en algunos puntos que el diagnóstico de infección urinaria es semi-cuantitativa, nosotros hablamos de números, claramente necesitamos que la muestra tenga el número que tiene el paciente y no un sobrecrecimiento de esto. Por eso debemos refrigerarlo. Lo mismo sucede cuando las muestras llegan al laboratorio, ¿sí? Cuando uno entrega en el laboratorio, 500 personas llevan su muestra de orina, en el laboratorio lo que hacen es rotularlos correctamente y colocarlos en una refrigeración hasta el momento de ser procesados, por la misma razón. Bien. Entonces, para el diagnóstico de infecciones urinarias tenemos que poder discriminar entre contaminación, colonización e infección. Por eso los cultivos son cuantitativos. Entonces, tenemos que ser muy detallistas con el transporte y la conservación de esa muestra. Antes del estudio de la muestra, el microbiólogo necesita tener claro edad, sexo, síntomas, factores predisponentes, antecedentes de infecciones urinarias, si tuvo o no medicación antibiótica, y desde ya qué tipo de muestra va a procesar, si una muestra obtenida por chorro medio, una muestra por punción suprapúbica o demás. Bueno, y con respecto al tercer punto en el diagnóstico, que es el procesamiento de la muestra, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno es la valoración del sedimento urinario y otro es el cultivo de orina, que ahora vamos a comentar. Bueno, acá tenemos el resumen de las tres técnicas que comentábamos recién: el chorro medio, recuerden la más habitual, la punción suprapúbica y la punción proximal de la sonda, con los ítems más importantes de cada una de sus técnicas. Cuando la orina ya está en el laboratorio, debemos procesarla, siempre acompañados de sus datos del paciente, las características de la muestra. Aquí tenemos que tener en cuenta dos puntos. Por un lado, el sedimento. El sedimento de orina es algo que se puede realizar rápidamente. De hecho, pacientes que consultan por guardia con síntomas de infección urinaria son enviados al laboratorio con una muestra de orina y el resultado del sedimento lo tenemos en un rato, con lo cual ya en función de eso podemos tener en cuenta que si hay un sedimento inflamatorio o sedimento patológico, podemos iniciar un tratamiento antibiótico y el paciente volverá en 72 horas a buscar el resultado del cultivo con la información correcta, adecuada, chequeada e identificado el germen causal, ¿sí? El sedimento de orina se realiza en una muestra obviamente correctamente recolectada y es una herramienta fundamental para la interpretación del cultivo. Sin embargo, la sensibilidad y especificidad va a depender del tipo de muestra, del tiempo de retención, de la presencia de otras patologías, de la edad y del sexo del paciente. Vamos a considerar un sedimento patológico
cuando una gota de ese centrifugado de 10 mililitros contiene más de 5 leucocitos polimorfonucleares por campo de 40 aumentos. Cuando hablamos de coloración de Gram, específicamente necesitamos la presencia de una bacteria por campo de 1000 aumentos en una gota de orina, porque esto se correlaciona con un cultivo de más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Este procedimiento carece de sensibilidad, es tedioso, por lo tanto queda reservado específicamente para algunas indicaciones muy precisas. O sea, vamos a realizar solo una coloración de Gram en la orina en pacientes con sepsis a punto de partido urinario o en pacientes que tengan un sedimento patológico pero con cultivos negativos para verificar, por ejemplo, la presencia de microorganismos exigentes. En este caso, obviamente, no podemos obviar la realización de una coloración de Ziel-Nielsen en ese sedimento de orina buscando, por ejemplo, Mycobacteria tuberculosis. Y también en algunos casos de pacientes que están recibiendo antibióticos y necesitamos dilucidar este diagnóstico. Cuando hablamos de cultivos en siembra de 3 estrías, que es una técnica en particular, que debemos realizar en orina sin centrifugar, con una ANSA calibrada que descarga específicamente un volumen de 0,01 mililitros. Esto nos va a permitir obtener una estimación semi-cuantitativa del desarrollo microbiano. Hay muchos medios de cultivo que podemos utilizar para sembrar nuestra muestra de orina. La elección de ese medio de cultivo va a ser aquella que permita la recuperación de la mayoría de los patógenos con el menor costo posible, ¿sí? Por lo tanto, el cultivo en el medio CLDE, que significa cisteína lactosa deficiente en electrolitos, nos va a permitir el desarrollo de bacilos gram negativos, de estafilococos y de enterococos. En el caso de agar sangre vamos a permitir el desarrollo de la mayoría de las bacterias, pero no permite la recuperación de Haemophilus, de Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, y permite también determinar distintos tipos de hemólisis. También podemos sembrar en agar EMB, que es la eosina azul de metileno, o en agar Levin, o en agar McConkey, o en agar sangre, o en agar chocolate. Hay un montón de medios de cultivo que podemos utilizar. El microbiólogo deberá tener en cuenta que los medios de cultivos en Levin o McConkey permiten únicamente la recuperación de bacilos gram negativos. En el caso del agar chocolate podemos recuperar también todos los microorganismos mencionados anteriormente. Y en el medio TSA, que es el agar tripteína de soja, permite el aislamiento sin diferenciación ni selección de la mayoría de los patógenos que causan comúnmente la infección urinaria. Por lo tanto, depende del ambiente en el que nos manejemos, el laboratorio en el que estemos trabajando, pero el microbiólogo elegirá el medio de cultivo dentro de los que tenga disponibles para poder lograr la identificación de nuestro microorganismo. Obviamente la identificación luego del aislamiento se hará con ciertas pruebas bioquímicas para poder ponerle el nombre y apellido a nuestra bacteria en cuestión. Y desde ya, finalmente, debemos realizar siempre el antibiograma para determinar la sensibilidad a los antibióticos de la bacteria aislada. Cuando la orina fue obtenida por punción suprapúbica, no se hace el recuento, ya que la presencia de una unidad formadora de colonias, como comentamos antes, es significativa. Y en la primera columna tenemos una valoración química de la orina, en la cual podemos ver la valoración de proteínas, pH, densidad, que esto se hace fundamentalmente con tiras reactivas. También podemos medir, obviamente, esa densidad y de esta manera podemos tener además una valoración, o sea, físico-química de la orina para que el estudio sea completo. El sedimento urinario y el urocultivo se va a interpretar en función del recuento de unidades formadoras de colonia. Esto es para pacientes mujeres sin sonda. Acá tenemos, como comentábamos antes, una valoración de 10 a la 3. En pacientes con sintomatología podemos hablar de infección urinaria. Ahora, si la paciente no tiene síntomas, debemos tener 10 a la 5 para poder decir que tenemos una bacteriuria asintomática. Tengamos en cuenta que la bacteriuria asintomática lo que nos permite es tener en valoración de que la paciente tiene un recuento de bacterias importante, aunque no tenga síntomas, y hay situaciones en las cuales tener cantidad de bacterias en orina, aunque no haya síntomas, puede ser un reservorio para que esto se complique. Por ejemplo, el caso de la mujer embarazada. Está demostrado que la paciente con bacteriuria asintomática durante el embarazo debe tratarse como si fuera una infección urinaria. ¿Por qué?
porque ese recuento alto de bacterias en orina puede hacer que por vía ascendente lleguen a colonizar el riñón y tener, por ejemplo, una pielonefritis o una infección urinaria alta. Y sabemos que la pielonefritis se asocia con resultados adversos en un embarazo, ya sea coriamnionitis, rotura prematura de membranas, retardo de crecimiento intrauterino, en fin. Por lo tanto, dentro de la rutina de los 3 trimestres de la mujer embarazada se pide un cultivo de orina. Tengamos en cuenta que la bacteriuria sintomática no es fácil de diagnosticar en la población general, o sea, nosotros para diagnosticar una bacteriuria asintomática tendríamos que hacer por defecto un urocultivo en una paciente que no tiene síntomas, lo cual no es habitual. Cualquiera de nosotros podemos estar teniendo en este momento una bacteriuria asintomática y no lo sabemos ni lo sabremos, porque no nos estamos haciendo cultivos de orina porque sí. Ahora hay situaciones en las cuales sí se piden cultivos de orina, como dije recién, en los 3 trimestres del embarazo, dentro de la rutina va un cultivo de orina. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene bacteriuria asintomática, la trato como una infección urinaria. En el resto del embarazo, si la paciente tuviera sintomatología, desde ya que ahí se pide y se trata, y ahí sí sería una infección urinaria, porque estamos hablando de síntomas. Bien, y también tenemos situaciones en las cuales podemos tener en cuenta las contaminaciones o resultados conflictivos que requieren repetir el estudio para poder dilucidar la situación. A la izquierda tenemos el ejemplo de un sedimento urinario normal y a la derecha tenemos un sedimento patológico en el cual se ven las bacterias y se ven un incremento en el número de glóbulos blancos, ¿sí? Lo que se llama leucocituria, ¿sí? Glóbulos blancos en orina, que representa el síntoma fundamental de la pielonefritis aguda o crónica. Y también en enfermedades inflamatorias de la vía urinaria descendente, como la uretritis, la prostatitis, la cistitis, la pielitis, la tuberculosis. Acá tenemos entonces la valoración entre el sedimento normal y el sedimento patológico. Una foto de una tinción de Gram, en la cual vemos los bacilos cortos Gram negativos. Estamos hablando de Escherichia coli. Una foto del medio de cultivo cisteína lactosa deficiente en electrolitos, llamada claramente CLDE, donde podemos ver el desarrollo de los bacilos Gram negativos, estafilococos o enterococos. Ahí vemos la siembra en estrías para lograr el aislamiento de las bacterias. En el caso del agar-Levin, vemos el desarrollo de la Escherichia coli, que forma colonias oscuras con un brillo verde metálico. Esto parece papel glacé metalizado. Obviamente todo esto es sugestivo de una bacteria, como en el caso de la Escherichia coli, que es fermentadora de la lactosa. Y cuando hablamos de agar McConkey, tenemos acá una foto en donde observamos las colonias oscuras, rojo-rosadas, de las bacterias fermentadoras de la lactosa, como el caso de la Escherichia coli. ¿Sí? En la izquierda vemos una bacteria lactosa fermentadora que no fermenta la lactosa y a la derecha vemos una bacteria como la Escherichia coli que sí fermenta la lactosa. Pasemos a la segunda parte de nuestro seminario, en el cual vamos a hablar de las infecciones genitales y de transmisión sexual, o ITS, antiguamente llamadas ETS o enfermedades de transmisión sexual, término que se modificó debido a que la palabra enfermedad habla de pacientes con síntomas, y dentro de estos cuadros de infecciones de transmisión sexual tenemos un montón de pacientes que tienen cuadros asintomáticos, que obviamente hacen a la epidemiología de estas infecciones, ya que los siguen transmitiendo por no tener síntomas al no tener diagnóstico. Entonces, hablando de infecciones, englobamos a todo y no solo a los cuadros en los cuales hay claramente una enfermedad. El tracto urogenital es una estructura continua, por lo tanto, los microorganismos pueden diseminarse fácilmente de la zona urinaria a la zona genital o viceversa. El tracto genital muchas veces es la puerta de entrada de gran cantidad de infecciones transmitidas no siempre por vía sexual. Cuando hablamos de la vagina, la misma no tiene ningún mecanismo particular de limpieza y la introducción repetida de un objeto extraño contaminado, a veces con patógenos, como puede ser por ejemplo el pene, hace que la vagina sea especialmente un órgano vulnerable a la infección.
Esto proporciona la base para las enfermedades de transmisión sexual. La naturaleza ha proporcionado algunas defensas adicionales. Por ejemplo, las cuestiones hormonales. La acción de los estrógenos circulantes durante la vida reproductiva de la mujer hace que el epitelio vaginal, que contiene glucógeno y ciertos lactobacilos que la colonizan, tengan un pH vaginal ácido, ¿sí? El pH vaginal normal es alrededor de 4,5. Esto inhibe la colonización por microorganismos extraños, salvo los lactobacilos, algunos estreptococos y los difteroides. Las secreciones vaginales normales tienen hasta 10 a la 8 unidades formadoras de colonia de estas bacterias comensales. Para que otros microorganismos puedan colonizar e invadir la vagina, deben poseer mecanismos específicos de adherencia a la mucosa cervical o vaginal, o bien aprovechar lesiones locales, a veces pueden ser micro lesiones, durante el coito, o bien sacar partido de algunas defensas alteradas o algunas alteraciones propias de un desequilibrio estrogénico. Tengamos en cuenta que esto varía, como comentamos antes, en la menopausia, en el embarazo, el pH y todo lo que tiene que ver con la microbiota vaginal también se modifica en los diferentes momentos de la vida. Según la OMS, fíjense que estos números son del 2016, habla de que todos los días más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Dice también que por año 357 millones de personas contraen una infección de transmisión sexual. Que más de 500 millones de personas son portadoras de herpes simplex virus 2. Que más de 290 millones de mujeres están infectadas por HPV. Que en la mayoría de los casos, estas infecciones de transmisión sexual son asintomáticas o solo van acompañadas de un síntoma leve que muchas veces no motiva una consulta, por lo tanto no permite un diagnóstico y no permite el tratamiento adecuado para evitar la diseminación de estas infecciones. Que las infecciones de transmisión sexual incrementan el riesgo de contraer el HIV. Que la farmacoresistencia que estamos observando en la Neisseria gonorrhoeae dificulta la reducción de las ITS, y que más de 900.000 mujeres embarazadas presentaron sífilis en el 2012, con complicaciones en alrededor de 350.000 casos, incluidos casos de muerte prenatal en el mundo. Estas son algunas afirmaciones de los números que publicó la OMS. Obviamente tendríamos muchos más si quisiéramos enumerar situaciones. Simplemente esto para darnos cuenta de que claramente las infecciones de transmisión sexual son un problema en el mundo entero. ¿Cuándo es que tenemos que pensar en una infección de transmisión sexual? Bueno, tenemos algunos signos o síntomas que la sugieren. Por ejemplo, una secreción vaginal o una secreción peneana anormal, el dolor o sensación de ardor al orinar, llamada disuria, el dolor abdominal o menstrual severo, la inflamación o dolor en los genitales, los bultos inguinales, que se refieren a adenopatías, las lesiones en piel o en mucosas genitales, el sangrado postcoital o intermenstrual. Claramente no todo esto es patognomónico de una infección de transmisión sexual, hay otras situaciones que también pueden producirla, pero estos podrían ser, sí, signos o síntomas de infección de transmisión sexual, o por lo menos mínimamente requieren la consulta médica para valorar si es o no una de estas situaciones. Aquí tenemos una clasificación en función de la forma de presentación de las infecciones de transmisión sexual, simplemente para ordenarnos y organizarnos un poco. Las tenemos separadas en infecciones ulcerativas, como la sífilis, el chancroide, el linfogranuloma venéreo, el granuloma inguinal y el virus herpes simple. La forma de presentación proliferativa, donde tenemos al HPV con sus verrugas o condilomas. O las exudativas, en las cuales hay secreciones, como es la uretritis, cervicitis por gonorrea, clamidia, ureaplasma, micoplasma, o las vaginitis por tricomonas, que son algunas de las que vamos a comentar a continuación. La sífilis es una enfermedad bacteriana producida por el Treponema pallidum, que dentro de su evolución tiene varias etapas muy características: la etapa primaria, la secundaria y la terciaria.
Y entre la etapa secundaria y la terciaria tenemos una etapa de latencia que puede durar muchos años. Cuando hablamos de sífilis primaria, nos estamos refiriendo a una persona que tiene un contacto estrecho con un individuo infectado y allí en el punto de inoculación aparece el llamado chancro sifilítico, que es una úlcera única, indolora, de bordes sobreelevados y fondo limpio, que puede aparecer en el sitio de infección de 10 a 90 días después de la exposición, siendo el promedio aproximadamente de 30 días. La ubicación de esta puede ser en zonas visibles o no. Lo más habitual es en la zona anal, vulvar, pene o boca, pero bien podríamos encontrarla, por ejemplo, en vagina, cuello uterino, recto o en la garganta, donde no sería visible. Tenemos además una adenopatía satélite, que tiene que ver con el ganglio eh, de acuerdo a las zonas donde se encuentra la úlcera. Y esta etapa primaria desaparece espontáneamente sin dejar cicatriz. Por lo tanto, si fue ubicado en una zona visible, el paciente consultó, y si estuvo ubicado en una zona no visible, el paciente no consultó probablemente, y salvo que haya habido un hallazgo casual, pasaría a una etapa secundaria más adelante sin haber tenido noción de esa infección. En la etapa secundaria, que es la que comienza 6 semanas después, aproximadamente, de esa etapa primaria, se caracteriza fundamentalmente por gran cantidad de lesiones cutáneas en forma de exantemas. En la dermatología, la sífilis se la considera la gran simuladora, ya que tiene un montón de posibilidades de lesiones primordiales dermatológicas en diferentes lugares de nuestro cuerpo. Las lesiones en palmas y plantas de los pies deberían ser muy sugestivos de esta enfermedad y no pueden pasar por desapercibidos, y debemos descartar siempre sífilis en pacientes que tengan lesiones en palmas y pies. En algunos pacientes esta etapa podría ser poco sintomática. Por lo general tenemos que tener en cuenta que las lesiones contienen espiroquetas, por lo tanto son muy infecciosas. Es cuando mayor número de treponemas se encuentran en los tejidos y en circulación, lo que implica una alta carga antigénica. El daño producido en los tejidos en esta fase, y luego vamos a ver en la etapa terciaria también, es causada fundamentalmente por la respuesta inflamatoria a los inmunocomplejos circulantes que se van formando en los diferentes sitios de nuestro cuerpo. También podemos encontrar alopecia con pérdida de pelo en placas y sumado a síntomas de malestar general o una fiebre de baja intensidad. Luego de pasada esta etapa secundaria, se entra a una etapa de latencia. Durante este periodo es una etapa asintomática que puede durar, como dijimos, muchos años. Por lo general, luego de pasados 2 a 4 años de latencia, la enfermedad suele no ser más infecciosa, salvo en lo que tenga que ver con la transmisión vertical, es decir, una mujer que se embarazara en esta etapa sí puede transmitir la enfermedad al feto y tener lo que se llama la sífilis congénita, que tiene un cuadro bastante importante de malformaciones, como los dientes de Huntington, las tibias sensables, la frente olímpica, y dependerá del grado de esto la gran mortalidad que tienen los neonatos con sífilis congénita. Cuando la mayoría de los casos no progresan más allá de esta fase de latencia, aunque no tengan tratamiento. Si esto progresara, entraríamos a la etapa terciaria, donde tenemos tanto síntomas de la patología en sí, con afectación de diferentes tejidos que tienen que ver con la aparición de lesiones llamadas gomas, que son masas elásticas granulomatosas que aparecen en diferentes órganos, pueden aparecer en piel, mucosa, en hueso, en la aorta, en el cerebro, ¿sí? Y van causando destrucción de esos tejidos, porque el treponema pálido induce un infiltrado inflamatorio mononuclear que está compuesto principalmente por linfocitos y células plasmáticas, y esto genera alteraciones, por ejemplo, en la ortitis sifilítica. Tenemos arterias con células endoteliales hinchadas, edematosas, inflamadas, que luego son rodeadas por capas de fibroblastos que proliferan
y dan origen a este cuadro. Cuando hablamos de sífilis temprana, estamos hablando de una sífilis que tiene un año de evolución. Por lo tanto, la etapa primaria, la secundaria y la latente precoz estarían dentro de esto. Cuando hablamos de sífilis tardía, estamos hablando ya de la segunda parte de la etapa de latencia y de la etapa terciaria, es decir, una sífilis que lleva ya más de un año de evolución. Esto es importante para valorar diagnósticos y tratamientos. Si vamos a hablar del diagnóstico de sífilis, en realidad, como en todo diagnóstico microbiológico, nosotros podríamos hacer diagnóstico directo, encontrando al germen causal, o diagnóstico indirecto, valorando anticuerpos. El Treponema pallidum tiene la característica de no poder cultivarse en medios de cultivos artificiales. Por lo tanto, los métodos de elección para el diagnóstico de la sífilis precoz son métodos de detección directa. Además, el Treponema pallidum tiene un tamaño que está por debajo del límite de resolución del microscopio óptico convencional. Por lo tanto, la microscopía que podemos utilizar es, por ejemplo, la microscopía de fondo de campo oscuro, que aprovecha la motilidad de esta espiroqueta, que tiene la posibilidad de permitir que se visualice en este tipo de microscopio. Y tenemos también, si no, la inmunofluorescencia directa. Lo que tenemos que hacer es, ante la aparición de la lesión sospechosa, como vemos ahí en las imágenes de la diapositiva, tenemos la primera a nivel del dorso del pene, la segunda a nivel vulvar y la tercera en la cara interna de un labio. Lo que hacemos es el raspado con una gasa seca estéril de alguna de estas úlceras y logramos con esto una impronta en un portaobjetos, utilizando una espátula o una anza. Inmediatamente lo miramos al microscopio de campo oscuro y allí vemos el movimiento característico y ceremonioso, majestuoso, se lo describe como tal, del Treponema pallidum, que no desarma su espiroqueta al movilizarse y lo distingue de otros agentes no patógenos. Obviamente que es una técnica operador dependiente que requiere cierta experiencia para realizarlo, pero bueno, en los centros donde lo realizan, el personal está altamente entrenado. La prueba de inmunofluorescencia directa se realiza con anticuerpos monoclonales que permiten visualizar e identificar la espiroqueta más fácilmente. Esta prueba tiene una baja sensibilidad, por lo tanto un resultado positivo es diagnóstico, pero el resultado negativo no descarta la infección. Tengamos en cuenta que el chancro puede aparecer entre 10 y 90 días de la infección. Si queremos hablar de diagnóstico indirecto, tenemos una de las pruebas prototipo para cuando uno habla de técnicas de screening, que es la BDRL, o Venereal Disease Research Laboratory, que es una prueba no treponémica, llamada así porque es algo inespecífico, ya que no detecta anticuerpos producidos contra la espiroqueta, sino anticuerpos tipo reagínico, que son una respuesta contra sustancias lipídicas que se forman en el organismo como consecuencia indirecta de la infección por esa espiroqueta. Aquí lo que utilizamos es como antígeno un extracto de corazón de buey, llamado cardiolipina, que pareciera que contiene lípidos similares a los que estimularon la producción de anticuerpos tipo reagínico. Estas pruebas solo detectan el 80% de los casos de sífilis primaria, pero permiten detectar el 99% de los casos de sífilis secundaria. En la fase secundaria, cuando la espiroqueta ha invadido casi todos los órganos del cuerpo, las pruebas serológicas son fácilmente reactivas. Un ejemplo de prueba no treponémica justamente es esta, la BDRL, y también hay una modificación, que es la que tenemos abajo, la RPR, que es la prueba de reagina plasmática rápida, que en realidad lo que utiliza es carbón, que mejora la visualización. Tengamos en cuenta que hay ciertas situaciones en las cuales nos pueden dar falsos reactivos, como las que tenemos anotadas aquí. Y también tengamos en cuenta que la cuantificación de las diluciones en esta prueba también sirve para la valoración de la eficacia de un tratamiento. En este esquema lo que tenemos es
la reactividad de la BDRL en sífilis sin tratar y en sífilis tratada. Fíjense que en rojo tenemos la BDRL positiva y en verde la BDRL no reactiva. Y al principio tenemos la sífilis en sus episodios, en sus etapas de evolución, ¿sí? La sífilis primaria, secundaria, latente precoz, latente tardía y terciaria. Y ahí vamos viendo cómo se va positivizando la BDRL y cómo luego del tratamiento esta se negativiza. En nuestro país, gracias justamente al uso de la BDRL como método de screening en un montón de situaciones, es raro encontrar un individuo no diagnosticado ni tratado en estadio de sífilis tardía. En el caso de un tratamiento adecuado, pero ya instaurado en las últimas fases de la enfermedad, puede producir una seropositividad persistente de la BDRL, pero en un título bajo. Nosotros sí, cuando hacemos control de tratamiento con la BDRL, queremos ver un franco descenso de estos títulos hasta que éste se haga negativo. Si queremos hacer pruebas específicas, o mejor dicho, luego de la BDRL positiva, necesitamos hacer pruebas específicas para confirmar. Tenemos, por ejemplo, la FT-APS, que esta sí ya es una prueba treponémica, porque reacciona directamente con la espiroqueta. La vamos a utilizar para confirmar el diagnóstico. Y también para diagnosticar sífilis en fases tardías. Casi el 30% de los pacientes que se encuentran en estas fases tardíacas no responden a las pruebas no treponémicas. Esta prueba, la FT-APS, es una prueba de inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos fluorescentes anti-treponema absorbidos. Y este se va a positivizar entre la primera y la segunda semana de la infección. No sirve para diagnóstico precoz porque esta reacción permanece positiva aún luego del tratamiento. Aquí tenemos el ejemplo, a mano izquierda, de una reacción positiva y a la derecha una negativa. Dentro de las opciones de pruebas treponémicas tenemos también la microhemaglutinación que podemos utilizar, podemos elegir la FT-APS, la microhemaglutinación, también en función del centro en el que estemos trabajando. Todas las pruebas serológicas, tanto las treponémicas como las no treponémicas, son cual y cuantitativa, porque presentan algunas muestras falsos negativos por un fenómeno de prosona. Esto se soluciona haciendo diluciones del suero inicial y va a depender del antígeno usado y también del equipo que estemos utilizando. El fenómeno de prosona ocurre aproximadamente en el 2% de los casos de sífilis primaria tardía o en el secundarismo sifilítico. Es raro que suceda en una sífilis terciaria. En la microhemaglutinación lo que detectamos son anticuerpos anticitoplasma. Esta prueba es la última que se negativiza. Y se utiliza un antígeno sonicado de Treponema pallidum que recubre eritrocitos de carnero. Para interpretar las pruebas, tenemos un cuadro donde nos permite ver que la presencia de pruebas treponémicas y no treponémicas reactivas confirman el diagnóstico. Una prueba no treponémica reactiva requiere un seguimiento si no puede ser confirmada por una prueba treponémica. Y en el caso opuesto, si tuviéramos una prueba treponémica reactiva y una no treponémica no reactiva, nos estaría indicando una infección reciente, tratada o en estadio terciario. Recordemos también que a esto lo tenemos que siempre acompañar de la sospecha clínica y de los datos epidemiológicos de cada uno de nuestros pacientes. Cuando vamos a un algoritmo, tenemos un algoritmo tradicional, como este, en el cual usamos como tamizaje las pruebas no treponémicas y como confirmatorio las pruebas treponémicas, ¿sí? Ahí tenemos el esquema en el cual si tenemos la aleación sospechosa, hacemos un diagnóstico directo por inmunofluorescencia, si esto da positivo, diagnosticamos la sífilis, hacemos el tratamiento
y la comunicación de la enfermedad. Si el diagnóstico directo nos diera la inmunofluorescencia negativa, descartamos. En el caso de no tener la lesión sospechosa o ya no estar en etapa de la misma, o que sea un hallazgo por un screening de BDRL, si esta es positiva, la debo confirmar con alguna de las pruebas específicas, la FTAPS o la microhemaglutinación. Una vez que esta me da positiva, confirmo el diagnóstico de sífilis, trato y comunico. Si esto me da negativo, la probabilidad de sífilis es baja. Esto diferencia al... Si bien en nuestro medio el algoritmo tradicional es el que utilizamos, existe también un algoritmo inverso, en el cual gracias al desarrollo de ELISAs y ensayos de quimioluminiscencia automatizados para detectar anticuerpos contra Treponema pallidum con una sensibilidad y una especificidad equivalente a las pruebas treponémicas, en estos algoritmos inversos lo que se hace es, al revés del tradicional, utilizar como tamizaje una prueba treponémica y como confirmatoria una prueba no treponémica. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro medio tenemos muchos pacientes con sífilis tratados que vuelven a infectarse, una nueva infección, y en estos casos se hace complejo el manejo con este algoritmo. Lo bueno de la sífilis, si queremos encontrarle algo positivo, que el tratamiento se hace con penicilina. En las sífilis precoces, con una dosis de penicilina es suficiente. En las sífilis tardías se necesitan algunas dosis más. Obviamente también la búsqueda de los contactos sexuales. Pero por suerte el tratamiento, una vez que la diagnosticamos, genera cortar con esta cadena evolutiva de la que veníamos conversando desde hace un ratito. Lo importante por eso es encontrar y hacer el diagnóstico. Pasamos a otra de las patologías ulcerativas dentro de las infecciones de transmisión sexual, que es el chancro blando o chancroide. Es una enfermedad causada por el Haemophilus ducreyi, que suele tener mayor frecuencia en países tropicales. Es raro que una persona con chancroide consulte al médico y las cifras probablemente estén subvaloradas y tengamos menos que las reales en todas las estadísticas. Está dentro, como dijimos, de las enfermedades ulceradas, por lo tanto tenemos como signo fundamental una úlcera, que a diferencia de la úlcera del chancro sifilítico, esta es una úlcera dolorosa y tumefacta en la zona genital, que sangra fácilmente, la misma puede ser única o múltiple, y claramente la infección compromete a los ganglios linfáticos adyacentes. Esos ganglios de la región inguinal afectada pueden drenarse hacia el exterior y secretar pus por allí. En la foto tenemos una lesión a nivel del pene, si ustedes se fijan, en la cara lateral derecha, y a su vez vemos los ganglios de la zona inguinal derecha afectada. El diagnóstico se realiza en forma directa, obteniendo un raspado de la lesión previa limpieza, o bien por aspiración del bubón. El bubón es justamente esa tumefacción por la adenopatía inguinal. El microorganismo, el Haemophilus ducreyi, es muy lábil, por lo tanto se prefiere evitar el medio de transporte y se sugiere sembrar inmediatamente. Se va a realizar un cultivo en medios muy enriquecidos, ya que es un microorganismo exigente. Va a requerir una incubación de 48 a 72 horas en una atmósfera húmeda con dióxido de carbono. Y el examen directo con coloración de Gram nos permite ver, como tenemos allí en la diapositiva, pequeños bacilos Gram negativos o Gram variables finos, pleomórficos. Si ustedes se fijan, se ven allí en las fotos de abajo. Y se pueden ver característicamente formando cadenas, por eso se los llama también como streptobacilos. Allí en la foto superior vemos una coloración de Giemsa, por eso se los ven azules. Con esta coloración de Giemsa nos permite ver mejor las estructuras, pero no distinguimos la característica de Gram, ¿sí? Que en este caso es Gram negativo. Muchas cepas de Haemophilus ducreyi muestran resistencia a varios antimicrobianos
lo cual exige la adecuada vigilancia de la sensibilidad de las cepas clínicas de Haemophilus duclei en las zonas donde el chancro blando sigue siendo un importante problema clínico. En nuestro medio no tenemos grandes series de esta patología. Pasamos a otro de los cuadros ulcerativos dentro de las infecciones de transmisión sexual, como es el linfogranuloma venéreo. Este es producido por variedades de Clamidia trachomatis, serovares L1, L2, A y B y L3 invasoras, y tienden a afectar el tejido linfoide. Es una enfermedad con distribución mundial, pero tiene más prevalencia en países tropicales o subtropicales, y hay áreas endémicas como África, en la India, en Asia suroriental y también en algunos sectores de América del Sur y del Caribe. En estas regiones es donde vemos los casos típicos del linfogranuloma venéreo, que se caracterizan por una linfadenopatía inguinal con una lesión primaria asociada o podría faltar, pero se manifiesta inicialmente por una lesión primaria de aspecto herpetiforme y transitoria en los genitales externos, pero en muchos casos esta lesión puede pasar inadvertida. O bien se puede manifestar como una uretritis no gonocócica aguda en los hombres, o hasta ser completamente asintomática en las mujeres como consecuencia de la infección primaria, por ejemplo en el cuello uterino. Luego, la bacteria migra a los ganglios linfáticos y a menudo da lugar a bubones supurados. En la población de hombres que tienen sexo con hombres, la enfermedad puede comenzar con una proctitis o proctocolitis ulcerosa grave, dolor rectal, exudado sanguinolento e importantes anomalías en la exploración anal, acompañados a su vez de fiebre y linfadenopatías. Las manifestaciones clínicas crónicas de esta enfermedad llevan a la obstrucción de los vasos linfáticos, de drenaje de los genitales y de la zona rectal, con el consiguiente edema. El edema grave de origen linfático se lo considera o se lo llama elefantiasis. Por eso es que, como esta patología afecta al sistema linfático, se la considera una enfermedad sistémica. En la Argentina, hasta el año 2017 no se habían registrado casos confirmados del linfogranuloma venéreo. Probablemente puede ser que haya habido también un subregistro. Pero desde septiembre del 17 hasta julio del 18 se encontraron 33 casos pertenecientes al biobar LGB. Los 33 casos correspondían a pacientes de sexo masculino que tenían relaciones sexuales con hombres. El 90% de este grupo tenía a su vez también diagnóstico de HIV. Las manifestaciones clínicas en realidad fueron variadas. Las más frecuentes fueron úlcera perianal, proctitis, secreción rectal y con menor frecuencia el tumor rectal o endoanal, linfadenopatía inguinal, y solo uno tenía una úlcera genital asociada a secreción uretral. Esto coincide con lo descrito en la literatura acerca de los brotes de Europa y de América del Norte. Lo que hizo el Ministerio de Salud fue mandar una alerta epidemiológica a todos los médicos para que tengamos en cuenta, recordemos y refresquemos esta patología y la valoremos en los casos en los cuales tenemos sospecha clínica, procurando el diagnóstico etiológico de estos, implementar el tratamiento adecuado y realizar la notificación obligatoria a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud y el control de los contactos para poder llevar la cuantificación de estos casos. Cuando querramos hacer el diagnóstico microbiológico del linfogranuloma venéreo, tenemos que tener en cuenta nuestras muestras, que podrán ser un hisopado rectal, un aspirado de ese bubón o del ganglio infectado, o un hisopado de la úlcera más el exudado endocervical, uretral, o en el caso de los hombres podríamos usar también el primer chorro de orina. A estas muestras les vamos a hacer como técnicas diagnósticas una PCR y luego un cultivo en líneas celulares que distinga las serovariedades. Recordemos que la clamidia es un germen intracelular, por lo tanto, para cultivarlo necesito el cultivo en líneas celulares. El linfogranuloma venéreo tiende a producir una respuesta inmunitaria humoral importante, ya que es una enfermedad sistémica,
Y se ha utilizado la prueba de microinmunofluorescencia, pero aunque se detectan títulos de anticuerpos mayores a 1 en 2,56, posee gran reactividad cruzada. Por lo tanto, no está aconsejada para el diagnóstico. Aquí tenemos el algoritmo diagnóstico del linfogranuloma venéreo. Esto se hace hoy en día en nuestro país a partir de ese alerta epidemiológico que les comenté recién, que surgió en el 2018, donde una vez que tenemos un paciente con la clínica descriptante, ¿sí? La proctitis o la linfadenopatía inguinal o femoral o bubones o úlceras genitales, anales y o rectales, se constituye el caso sospechoso. A partir de allí usamos alguna de las muestras comentadas y hacemos allí el test para clamidia trachomatis por PCR o cultivo. Si esto me da negativo, descarto el linfogranuloma, pero tengo que pensar las otras etiologías. Y si esto me da positivo, lo considero un caso probable, lo derivo a un laboratorio nacional de referencia para identificar serovariedad y genotipo. Y en el caso de que esto me dé positivo para L1, L2, L3, confirmo el caso y pasa a sumar para la vigilancia epidemiológica. En el caso de que esto sea negativo, obviamente lo descarta. Pasemos entonces ahora al granuloma inguinal. El granuloma inguinal también es una infección de transmisión sexual que se presenta en nuestra clasificación como una patología con presentación ulcerativa. Estas son, digamos, protuberancias carnosas, rojas y pequeñas a nivel genital o perianal. La piel gradualmente se va desgastando y las protuberancias se tornan en nódulos sobreelevados, carnosos, rojos, que generalmente son indoloros, pero sangran fácilmente al raspado o erosión. Esta enfermedad es producida por la Klebsiella granulomatis y cuando hacemos una coloración de Giemsa vemos, como tenemos allí en la diapositiva, un macrófago con todos los bacilos en su interior. Esto es lo que llamamos cuerpos de Donovan. De allí el nombre antiguo de esta patología que se la llamaba donovanosis, ¿sí? Los cuerpos de Donovan son los bacilos encapsulados de la Klebsiella granulomatis, que son bacilos gram negativos, en el citoplasma de los fagocitos mononucleares que obtuvimos de la lesión de nuestro paciente. En Giemsa, lo que obviamente no vemos la característica del gram, pero sí vemos mejor la morfología y la cápsula, ¿sí? La enfermedad se va diseminando lentamente y va destruyendo el tejido genital, produciendo daño tisular, que esto se puede ir extendiendo, ¿sí? En etapas iniciales, a veces no es fácil distinguir el granuloma inguinal del chancroide. En etapas más avanzadas, el granuloma inguinal tiene más un aspecto de una patología oncológica, de un cáncer genital. Y de allí viene la sospecha y muchas veces hay pacientes que hasta han tenido biopsias porque se pensaba en un cáncer peniano o vulvar. Bueno, y si pasamos a la última de nuestras ulcerativas, en este caso salimos de las bacterias y pasamos a los virus, tenemos al herpes simplex. El herpes simplex, sabemos que hay dos tipos, el tipo 1 y tipo 2. Antiguamente el herpes simplex 1 se lo consideraba para lesiones orales y el herpes simplex 2 para las lesiones genitales. Claramente esto hoy no es así y podemos encontrar a uno u otro en diferentes lados. Luego del contacto sexual y por microabrasiones en la piel, el herpes ingresa y luego de una semana de incubación suele generar, como tenemos en la imagen primera, una aparición de múltiples vesículas. Habitualmente la primera infección es muy sintomática, dolorosa, arde, quema. Va a depender de la ubicación de esto. Si esto está ubicado en una zona visible sin mucho roce, esto se puede ver así.
Pero, por ejemplo, si lo tuviéramos en la zona vulvar, muchas veces la paciente llega a la consulta como tenemos en la foto de abajo, es decir, las vesículas ya no se ven y sí se ven las úlceras múltiples, que son simplemente estas vesículas destechadas, se han roto, se rompió esa membranita con el líquido que contiene allí. Esto es altamente contagioso. El líquido que contiene estas vesículas tiene muchos viriones en suspensión. El problema que tiene el herpes en su prima infección, dijimos, este cuadro sintomático. Si esto uno no lo tratara, esto también desaparece con restitución ad integrum, pero el microorganismo, el virus, persiste en la raíz nerviosa de la zona afectada y puede, en una segunda instancia, tener reactivaciones. Hay pacientes que tienen reactivaciones asociadas a traumatismos, a sol, a picantes, a estrés. Hay múltiples situaciones que pueden reactivar un herpes. Por lo tanto, es muy importante explicarle al paciente cómo debe manejarse frente a esto. Sobre todo que si uno pretende hacer un tratamiento con antivirales, estos deben ser instaurados de inicio, apenas estamos en el pródromo de esa recidiva. Entonces el entrenamiento del paciente para detectar este momento es muy importante para que acorte el periodo de exposición de estas vesículas. Las vesículas curan en un par de semanas, lo importante justamente es ese entrenamiento para las recidivas y todo el manejo para el cuidado de la gente con la cual convive para que no se contagie, ¿sí? El diagnóstico virológico rápido, directo, sobre las muestras obtenidas del paciente es muy efectivo. Un método muy común es detección de antígenos virales, de células tomadas por raspado, ya sea con bisturí, y fijadas en un portaobjetos, a la cual le podemos realizar una técnica de inmunofluorescencia directa. Y también podemos hacer el llamado citodiagnóstico de Zank, que es una coloración con Giemsa, que lo que hacemos en realidad es ver el efecto citopático de acantólisis producida por la afectación viral sobre la célula epidérmica y vemos esas importantes células multinucleadas con inclusiones eosinófilas intranucleares, como vemos allí en la foto azul. También tenemos como alternativa la detección de ADN viral mediante hibridización in situ. Y en el caso de herpes, la serología no es de utilidad, salvo que estemos sospechando una infección primaria y podamos diferenciar la seroconversión. Tenemos negativo, clínica y se positiviza, pero no, esto no es tan sencillo. Aquí tenemos el diagnóstico, en resumen, mejor dicho, del diagnóstico de las diferentes infecciones de transmisión sexual ulcerativas. Así podemos dar paso a las proliferativas. Dentro de las lesiones proliferativas, vamos a tratar de dar un pantallazo en pocos minutos. Tengamos en cuenta que en la ginecología, por ejemplo, el HPV nos lleva a hacer congresos enteros sobre este tema. Vamos a comentar un poco con respecto al HPV o virus papiloma humano, que es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentemente diagnosticadas. En el 80% de los casos es una infección multicéntrica y que tenemos que tener en cuenta que además de la localización anogenital se han descrito lesiones en uretra, vejiga, boca y hasta en el ojo, ¿sí? Los subtipos virales pueden tener diferentes localizaciones concomitantemente, con predilección fundamental por piel y mucosas. La prevalencia en la población adolescente es muy alta. En las mujeres, los condilomas pueden afectar vagina, cuello uterino, pero también vulva, ano, periné y, como dijimos antes, boca o cualquier sector que haya estado en contacto con alguien afectado. La vía de transmisión del HPV es el contacto sexual y la transmisión vertical en el momento del nacimiento, al pasar por el canal de parto. Están descritos también algunos casos de contagio por fomites mediante objetos contaminados, pero siempre hay discusión con estos temas. Acá tenemos en las diapositivas, si ustedes se fijan, en la foto de arriba
tenemos una verrugas, ¿m? Llamados condilomas, ¿sí? A nivel perianal. Fíjense que hay importantes condilomas a nivel perianal. Y en la foto de abajo tenemos condilomas a nivel del pene. Como también dijimos antes, muchas veces la ubicación de esto, cualquiera de estos dos casos, está visible, el paciente consulta, pero muchas veces en el caso de la mujer, fundamentalmente, hay lesiones por HPV que se encuentran en el cuello del útero o en vagina, que por ser no producir sintomatología alguna y no verse, hacen que uno no haga el diagnóstico y estas pacientes, además de poder transmitirlo, tienen una patología con base oncogénica que puede, dejado a su libre evolución, en algunos casos, por suerte en el menor porcentaje, pero en algunos casos, avanzar y desarrollar una patología oncológica asociada justamente a esta capacidad oncogénica del HPV. Recordemos que el HPV podría producir eh, o está asociado o es el agente causal del virus, del cáncer de cuello uterino, pero también se asocia al cáncer de vagina, de vulva, de ano, de periné, de pene, de boca, en fin. O sea que esa potencialidad oncogénica es para cualquier sector en donde tengamos la lesión proliferativa. Tenemos diferentes tipos de HPV, más de 90, de los cuales fíjense que el 75% de la población con vida sexual activa está infectada para HPV, pero tenemos la suerte de que la mayoría no lo tiene manifestado, por lo tanto tienen que ver con el tema epidemiológico, pero no con la patología en sí misma, ¿sí? Tenemos descritos fundamentalmente por la potencialidad oncogénica, los HPV de bajo riesgo, 6, 11, fundamentalmente, más todos los que tienen allí anotadas, y de alto riesgo, 16, 18. Por lo general, estos HPV de bajo riesgo son los más frecuentes como produciendo condilomas en genitales externos, el 6 y el 11. Y tengamos en cuenta que casi el 100% de los casos de cáncer de cuello uterino tienen ADN para HPV. Por lo tanto, el HPV es una condición necesaria para el desarrollo neoplásico. No es suficiente, pero sí es necesaria. Si nosotros lográramos erradicar el HPV del mundo, erradicaríamos el cáncer de cuello uterino. Pero no así los otros cánceres que comentábamos recién, vagina, vulva, ano, pene, en fin, porque estos tienen un alto porcentaje asociado al HPV, pero no son los únicos. O sea que esos cánceres disminuirían, pero no se eliminarían. Por suerte, surgió una vacuna ya hace varios años. Por supuesto, como en la mayoría de las vacunas, no es lo mismo la vacunación en la Argentina que fuera de él. Estamos en el medio, siempre hay países mejores y países peores, perdón. En nuestro caso, tenemos una vacuna disponible, bivalente, es decir, que cubre dos tipos, que son el 16 y el 18, o sea, los dos más prevalentes en cáncer de cuello uterino. Y tenemos una vacuna cuadrivalente que cubre 6, 11, 16 y 18. Es decir, cubre para prevención de condilomas y de cáncer de cuello uterino. Actualmente en el mundo ya existe una vacuna nonavalente que aumenta varios 5 tipos más de los HPV de alto riesgo en su composición, pero actualmente en nuestro país esta vacuna no está disponible. En el 2011 se inició la vacunación a las niñas de 11 años, es decir, que a partir de los niños nacidos en el 2000 comienza a haber, a partir de los 11, cuando esos chicos cumplieron 11 años, comenzaron a vacunarse. En el 2017 se agregaron los varones, los que nacidos a partir del 2006. Esto significa que, obviamente, para haber respuesta de disminución de la vacuna esta, en realidad a lo que apunta es a disminución de cáncer de cuello uterino, fundamentalmente, y también condilomatosis genital.
Necesitamos que pasen varios años para tener a toda la población vacunada o a gran parte de ella. Por suerte, al estar incorporada en el calendario nacional de vacunación, esto hace que haya disponibilidad en todo el país, en forma gratuita, a todo el mundo. El esquema fue cambiando, en un principio se hacían 3 dosis, actualmente se vio con 2 dosis separadas por 6 meses es suficiente. Veremos cuando tengamos disponible nuestra vacuna nonavalente si necesitaremos o no revacunarnos, probablemente sí, sobre todo para aumentar la protección contra los HPV que no estaban incluidos en las vacunas anteriores. Hay países en los cuales la vacunación ya lleva muchos años, por ejemplo Australia, y ellos realmente han demostrado la disminución de la incidencia de cáncer de cuello a valores muy interesantes. Bien, vamos a hacer el diagnóstico de HPV. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por serología? No. Si bien se encuentran en desarrollo una gran variedad de pruebas serológicas para detectar anticuerpos contra el HPV, las perspectivas son prometedoras, pero por el momento en la práctica clínica actual no son útiles. ¿Podemos diagnosticar el HPV haciendo un aislamiento viral en cultivo? No, porque el HPV no es cultivable, ya que necesita la arquitectura de la piel o de la mucosa para su ciclo de replicación. ¿Podemos hacer el diagnóstico de HPV por un estudio citohistopatológico? Sí. Esta es la manera en la que podemos diagnosticar hoy a la infección por HPV. Por medio de una colposcopía o de una penescopía, utilizando citología o histología, podremos encontrar a la alteración celular en, por ejemplo, el Papa Nicolau, donde vemos la célula descamada del cuello uterino con el coilocito, que es la vacuola perinuclear característica y patognomónica de la infección de esa célula por HPV. Cuando hablamos de citología, estamos hablando de diagnóstico por células, por ejemplo, el Papa Nicolau. Cuando hacemos una biopsia, podemos o debemos confirmar ese diagnóstico citológico por una biopsia haciendo el estudio histopatológico, donde vamos a ver la infección por HPV, cuánto del espesor del epitelio compromete, y en función de esto haremos el tratamiento adecuado. El diagnóstico entonces de la lesión por HPV va a ser por histología. En el caso de pacientes con verrugas, nosotros podemos hacer a los condilomas una biopsia y también encontramos la afectación por HPV. Nuestro anatomopatólogo nos hará el diagnóstico de certeza de infección por HPV. Cuando hablamos de muestras para diagnóstico videológico, esto está desarrollándose mucho en este momento, hay cada vez más avance de todo esto. Podemos usar como muestras clínicas las células, ¿sí? Ya sea por hisopado o principalmente por cepillado, o podemos utilizar una biopsia de tejido fresco o fijado, incluso si está embebido en parafina. Lo que podemos hacer allí es técnicas que no requieren la amplificación génica por medio de PCR, como por ejemplo la hibridización in situ, que nos permite identificar al ADN viral en cortes histológicos o en células fijadas sobre los portaobjetos. Es una técnica relativamente rápida y accesible a los laboratorios de referencia. Existen equipos comerciales que emplean esta tecnología. El número límite de copias de ADN viral capaz de ser detectado es de 10 a 100 copias por célula y permite observar en forma conjunta la arquitectura del tejido y la morfología celular. De esta manera nos permite correlacionar el diagnóstico citohistológico con la presencia y distribución del ADN viral. Esto nos va a hablar de presencia de virus, no va a tipificar a qué tipo de virus nos estamos refiriendo. Tenemos también la captura de híbridos, que es un método comercial aprobado por la FDA en el 1995. Aquí el ADN extraído de las células o del tejido de la lesión es hibridizado con 2 mezclas de sondas correspondientes a los HPV de bajo riesgo y de alto riesgo. Presenta una buena sensibilidad y especificidad mayor del 95%. Es una técnica sencilla y rápida para su realización, pero tiene un costo elevado y exige disponer de un luminómetro
y tampoco tipifica como en la anterior. Solo nos va a indicar si el virus que se detecta en la muestra es un virus de alto o de bajo riesgo oncogénico. Es el método más utilizado para la primera identificación, después tendríamos que hacer tipificación por PCR. Cuando hablamos de PCR, acá sí estamos empleando la amplificación génica. El ADN extraído y purificado de la muestra clínica la amplificamos empleando los iniciadores o primers, que son los que nos permiten amplificar el fragmento de un gen L1 del genoma viral. Es posible detectar casi todos de los 40 HPV que nos interesan desde el punto de vista del tracto anogenital en una sola reacción. Presenta mayor sensibilidad, ya que de 10 a 40 copias virales, y tiene una especificidad del 100%. Obviamente, requiere infraestructura, personal entrenado y es caro. Se puede realizar empleando diversas estrategias metodológicas, como la PCR más secuenciación, actualmente este es el más utilizado, y permite detectar la mayoría de los tipos. La PCR más restricción enzimática, que permite identificar a los 40 tipos que afectan al tracto anogenital. O la PCR más hibridización en dot plot, que nos permite identificar 37 de los tipos que afectan el tracto anogenital. Como les dije, todo esto que tiene que ver con el diagnóstico virológico, detección y tipificación, tiene un auge en el mundo. Por suerte en la Argentina, el Instituto Nacional del Cáncer con el Ministerio de Salud, ya en varios lugares de nuestro país están haciendo la toma de Papa Nicolau y la toma para captura de híbridos simultáneamente. Si la captura de híbridos da negativa para HPV, directamente ni se lee el Papa Nicolau ni se hace colposcopía. Si la captura de híbridos da positivo, en ese caso sí, se lee el Papa Nicolau y se remite a la paciente para la colposcopía. Esto claramente es un avance en lo que tiene que ver con detección de cáncer de cuello de útero, pero nos falta mucho para que esto sea algo universal y poder utilizarlo en todo el ámbito de nuestro país. Hay algunas coberturas privadas que también lo cubren y otras no. Por lo tanto, por el momento sigue siendo el Papa Nicolau y la colposcopía la manera de screening para este tipo de patologías, pero sabemos que pronto habrá buenas noticias al respecto y lamentablemente son siempre los costos, más que los problemas de acceso, los costos que hacen que todo esto sea más complejo, pero probablemente, y siendo optimistas, esto cambie en un futuro no muy lejano. Bueno, y si pasamos a las ITS exudativas, que serían las últimas de nuestra clasificación en nuestro cuadro, tenemos fundamentalmente a la gonorrea y a la uretritis no gonocóxica como los dos ejemplos típicos, ¿sí? Acá tenemos un cuadro donde vemos las diferencias entre una y otra, ¿sí? La gonorrea es la uretritis gonocóxica, producida por la Neisseria gonorrheae, que tiene un periodo de incubación corto, de 2 a 7 días, con un inicio brusco de la sintomatología clínica, la cual es muy frecuente, molesta, acompañada de disuria, con un exudado abundante, purulento, y el diagnóstico lo vamos a hacer con la tinción de Gram, encontrando a nuestros diplococos Gram negativos, y el cultivo en Thayer-Martin, que es el cultivo adecuado para la Neisseria. A diferencia de esta, la uretritis no gonocóxica, producidas por las clamidias trachomatis D y K, el ureaplasma urealítico ni el micoplasma genitalum, es una enfermedad de inicio más lento, de unas 5 semanas, con una clínica gradual, solapada. La disuria puede estar o no, pero si está suele ser leve. El exudado es escaso, mucoide, mucopurulento. Claramente no es un cuadro tan florido como en el caso de la gonocoxia. El diagnóstico lo vamos a hacer con detección de clamidias por inmunofluorescencia directa o ELISA, el ureaplasma por cultivo y el micoplasma genitalium por PCR, como veremos ahora a continuación. Cuando queremos tomar muestra para diagnosticar las uretritis, tenemos que hacerlo de la uretra o del endocervix, ¿sí? En el caso de ser hombre o mujer. En la toma de muestra para cervicitis, es decir, aquella tomada del endocervix, necesitamos colocar un espéculo y tomar del cuello de útero el hisopo en el endocervix. Si lo que queremos buscar es Neisseria gonorrheae, tomamos una muestra del exudado con un hisopo de algodón. Y el mismo se puede transportar en medios de transporte Stuart o Amis a temperatura ambiente.
Si lo que queremos es el diagnóstico del ureaplasma, la toma de muestra puede ser un hisopado de uretra o bien se puede recolectar el primer chorro de orina en un frasco estéril. Solo debe recolectar los primeros 10 mililitros de orina, que son los que permiten el lavado de la uretra. Y el paciente tiene que tener por lo menos 3 horas de retención urinaria. Para Clamidia trachomatis debemos insertar un hisopo de alginato de calcio o de dacrón 2 centímetros dentro de la uretra o dentro del endocervix, según si hablamos de hombre o mujer, y debemos rotarlo para recolectar células. Recordemos que la clamidia es un germen intracelular, por lo tanto necesitamos recolectar células epiteliales de esa mucosa. Los vamos a colocar en un medio de transporte para clamidias y se refrigera para cultivo. También vamos a utilizar otro hisopo para detección de antígenos o ADN. Habitualmente, el enzima inmunoensayo o la PCR para clamidias son los métodos más utilizados. El Ureaplasma urealyticum es un patógeno facultativo, ya que puede ser colonizante habitual de vagina y uretra. Por lo tanto, para diagnóstico necesitamos una semicuantificación del cultivo en medios líquidos y vamos a considerar significativo un recuento elevado, mayor a 1000 unidades formadoras de colonia. Va a depender del centro en el que estemos trabajando, los hisopos que vamos a tener preparados. En el hospital donde yo trabajo, por ejemplo, cuando vamos a hacer un cultivo de flujo para búsquedas de cervicitis, ya tenemos en un sobre colocados todos estos hisopos que vamos a necesitar para poder descartar o confirmar alguna de estas patologías o de estos gérmenes que estamos comentando. Si lo que queremos diagnosticar entonces es la Neisseria gonorrheae, tenemos que tener en cuenta, aquí en la foto, tenemos una tinción de Gram, donde vemos a los diplococos Gram negativos extra e intracelulares, esto viene es orientativo de Neisseria gonorrheae, y abajo tenemos la foto del cultivo del agar de Tiger Martin, y al costado las pruebas bioquímicas que permiten la identificación. No nos olvidemos del antibiograma. El examen directo lo hacemos con la coloración de Gram, el diagnóstico clínico precoz y la confirmación rápida mediante el examen directo del exudado uretral serán de importancia para instaurar el tratamiento. La coloración de Gram de un exudado uretral masculino tiene una sensibilidad de un 98% y una especificidad cercana al 100%, utilizando al cultivo como método patrón. La observación de los diplococos Gram negativos intracelulares es característica de la uretritis gonocócica y confirma el diagnóstico en un hombre sintomático. Para hombres con infección asintomática, la sensibilidad del examen directo disminuye el 50%. Por lo tanto, se debe realizar cultivo sí o sí. Este método no es recomendado para diagnóstico rápido en mujeres por la baja sensibilidad del directo de secreción uretral o endocervical. Un alto porcentaje de los exámenes directos del exudado endocervical dan falsos negativos y ocasionalmente pueden dar falsos positivos. El examen directo es de utilidad como complemento del cultivo, pero tiene una baja sensibilidad, 50 a 70% para gonorrea no complicada y 60 a 70% cuando se asocia a enfermedad pelviana inflamatoria. Por lo tanto, el cultivo es el método aconsejado para el diagnóstico de la cervicitis por Neisseria gonorrheae, a diferencia del diagnóstico de uretritis gonocócica en el hombre. La sensibilidad del directo de muestras extragenitales, como podría ser por ejemplo el líquido articular o una lesión en piel, etc., es baja. Si hablamos del diagnóstico de Clamidia trachomatis D o K, tenemos que tener en cuenta que para el aislamiento e identificación de la clamidia, debemos infectar una monocapa celular para que luego de 48 a 72 horas de incubación podamos realizar tinciones, ya sea inmunofluorescencia directa, GEMSA o LUOL, para poder observar las inclusiones intracitoplasmáticas. Este método necesita de laboratorios especializados para su realización. Allí vemos a la izquierda una foto de GEMSA con las características inclusiones intracitoplasmáticas bien visibles. Esto se utiliza para muestras para los cuales no estén validados los métodos de detección de ADN, como ser el semen, el líquido abdominal, los aspirados nasofaringeos en neonatos, ¿sí? Ya que las PCRs están validadas para muestras genitales, hisopados uretrales o cervicales. Algunos métodos de amplificación aceptan también como muestra de orina la primera micción en hombres, porque tienen una alta sensibilidad.
Allí a la derecha vemos en una muestra de cervix una inmunofluorescencia directa, donde utilizamos anticuerpos monoclonales anti-lipopolisacárido de Clamidia trachomatis, conjugado al fluorocomo. Es una inmunofluorescencia sensible y específica, pero operador dependiente. Por lo tanto, los métodos de PCR tienen mayor sensibilidad. Si hablamos del Mycoplasma genitalium, este germen no es un germen endógeno, a diferencia del Ureaplasma urealyticum, que ya comentamos que sí podía hacerlo. El Mycoplasma genitalium se observa del 1 al 3% de los hombres y mujeres sexualmente activos. Se asoció de manera estrecha y uniforme con uretritis neogonocóxica. Hay varios estudios clínicos que indicaron una gran correlación entre el Mycoplasma genitalium y la uretritis neogonocóxica persistente o recurrente, probablemente como consecuencia de la poca eficacia microbiológica del tratamiento con tetraciclinas. Se ha demostrado que la infección por Mycoplasma genitalium predispone a la adquisición del HIV. El diagnóstico de Mycoplasma genitalium se limita a la prueba de PCR, ya que el cultivo resulta extremadamente lento, difícil y poco sensible. La obtención del antibiograma de Mycoplasma genitalium es muy complicada y solo resulta factible en laboratorios de referencia especializados. Por lo tanto, lo que hacemos habitualmente es PCR y punto. Pasemos al primer parásito de nuestra charla, la vaginitis por tricomonas vaginales. La tricomoniasis se transmite por contacto sexual y vamos a hacer el diagnóstico por un examen en fresco de secreciones vaginales, donde vamos a observar a los trofozoitos con los movimientos rápidos característicos de tricomonas vaginales debido a sus flagelos y al movimiento de la membrana ondulante. Generalmente el exudado vaginal clínicamente es abundante, amarillo verdoso, con burbujas, tiene cierta fetidez. Si lo vemos al microscopio, este flujo se acompaña de abundantes leucocitos. Clínicamente tienen también disuria. La tricomoniosis en hombres raramente causa síntomas, aunque el parásito vive y se multiplica en él. Por lo tanto, el tratamiento de esta infección deben realizarlo ambos miembros de la pareja. Aquí en la diapositiva vemos, con tinción de Giemsa, las estructuras bien características de la tricomona vaginalis. El tratamiento entonces de paciente y pareja se debe hacer con 2 gramos de metronidazol. Aquí tenemos las características clínicas de la tricomonas vaginalis, donde vamos a tener macroscópicamente un flujo amarillento, amarillo verdoso, fétidos, con burbujas, con un pH vaginal mayor a 4,5. Recordemos que el pH vaginal normal habitual es menor a este número. La prueba de aminas es positiva, aunque podría ser negativa, pero habitualmente es positiva. La prueba de aminas es teniendo en un portaobjetos una gota de flujo vaginal, se le tira una gota de hidróxido de potasio. Esto genera un desdoblamiento de las aminas que da un olor característico, el cual hace considerar la prueba como positiva. En la microscopía vemos las tricomonas desplazándose en la muestra y una respuesta inflamatoria habitualmente positiva. La PCR, como dijimos, tiene alta sensibilidad y especificidad, y si hiciéramos cultivo, encontramos al tricomonas vaginales. En la foto de la izquierda vemos el flujo, justamente burbujeante, como comentábamos recién, que se visualiza en el cuello uterino con la colocación de un espéculo. Y en la foto de la derecha tenemos a la tricomona en un examen en fresco de flujo. Pasemos a la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana en realidad no es una ITS, por eso es una vaginosis y no una vaginitis, ya que no hay una respuesta inflamatoria, porque es una patología endógena como consecuencia del desequilibrio del ecosistema vaginal. Lo que aquí tenemos es el desplazamiento de los lactobacillus, que son los gérmenes que deberían estar en mayor cantidad en una vagina normal, y esta vez desplazada por el complejo GAM, ¿sí? Por la Gardnerella, los anaerobios, Mobiluncus y Mycoplasmas. Esto hace que
Una vez desplazada la microbiota habitual y el desarrollo y el establecimiento del complejo GAM, produce un nuevo ambiente en una vagina. Las mujeres embarazadas con vaginosis bacteriana tienen una probabilidad mayor de presentar alguna alteración en su embarazo, ya sea amenaza de partos prematuros, rotura prematura de membranas, corioamnionitis, endometritis. La presencia de vaginosis bacteriana se asocia con el aislamiento de Gardnerella vaginalis en las membranas de la placenta. Se ha demostrado también que la alteración de la microbiota vaginal incrementa el riesgo de adquirir HIV, HPV, gonorrea, clamidia trachomatis y también tricomonas vaginales. El hombre no es una infección que se pueda transmitir porque, como dijimos, es una patología endógena, es un desequilibrio del ecosistema vaginal. Por lo tanto, en el hombre podríamos aislar Gardnerella vaginalis, pero en sí no constituye una patología en él. Por lo tanto, el tratamiento de la mujer con vaginosis bacteriana se hace exclusivamente de la mujer. No hace falta hacer tratamiento en el hombre. En mujeres que vayan a tener, por ejemplo, cirugías de prolapso o cualquier cirugía de la zona genital, vulvar, vaginal, debería uno antes hacer el diagnóstico de vagina sana, descartando la presencia de una vaginosis. Aquí tenemos a mano izquierda una célula epitelial bien desplegada, rosada, con lactobacillus en un flujo normal. A la derecha tenemos una célula epitelial absolutamente invadida y tachonada por Gardnerella vaginalis. Esto es lo que se llama clue cells. Para hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana tenemos criterios clínicos, hay dos, los criterios de Ansel, o criterios microbiológicos como son los criterios de Nugent, en las cuales se arma un score y en función de la presencia de estos hacemos el diagnóstico de vaginosis. Por ejemplo, en el caso de los criterios clínicos de Amsel, lo que tenemos es un criterio es el flujo homogéneo, grisáceo, como describíamos recién. Otro, la presencia de las clue cells en el preparado con Gram. Otro, el test de aminas positivo. Y el otro, el pH vaginal mayor a 4,5. Con 3 de estos 4 criterios positivos, hacemos el diagnóstico de vaginosis bacteriana. En el caso de los criterios de Nugent, son criterios microbiológicos que quedan destinados al laboratorio. Si queremos diferenciar lo que es un flujo vaginal normal de la vaginosis, de la vaginitis tricomoniásica, la candidiásicas, por empezar recordemos que la tricomona es considerada una enfermedad de transmisión sexual, en cambio la vaginosis y la candidiasis no. Cuando hablamos de una vagina normal, tenemos una secreción, un flujo translúcido, blanquecino, viscoso, inodoro. Esto es la expresión de la liberación de mucosidad por las células cilíndricas del cuello uterino. Esto también se suma a las secreciones de las glándulas que se encuentran en la zona genital. Esto se modifica la mucosidad en el transcurso del ciclo sexual de la mujer. No es lo mismo en la etapa preovulatoria que postovulatoria, en la etapa menstrual, en la menopausia. Esto varía en función de la edad de la mujer y del momento de su ciclo. El pH normal de la vagina es menor a 4,5. Si hiciéramos un test de aminas, este daría negativo. Microscópicamente no habría respuesta inflamatoria y claramente estaría todo representado por células epiteliales y lactobacillus, como vimos hace un ratito en la foto de la izquierda. Si hiciéramos un cultivo, encontraríamos flora habitual. Si hablamos de vaginosis bacteriana, recuerden que no es una infección de transmisión sexual. Como secreción tendremos un flujo blanco grisáceo, parduzco, homogéneo, adherente fétido, habitualmente no muy abundante. El pH es mayor a 4,5 o 5, el test de aminas es positivo, no hay respuesta inflamatoria, y en la microscopía lo que veríamos además es el desplazamiento de esos lactobacillus y la presencia de las clue cells. El cultivo no es necesario, ya que la presencia de Gardnerella vaginalis no nos está hablando de vaginosis bacteriana, ya que la Gardnerella se puede encontrar en una vagina normal. Lo que importa son las proporciones en esa flora vaginal.
Si hablamos de vaginitis tricomoniásica, sí considerada infección de transmisión sexual. El flujo es amarillo o amarillo verdoso, con burbujas, abundante y fétido, con un pH alto de 4,5 o 5. El test de aminas habitualmente positiva. Y en la microscopía encontramos respuesta inflamatoria y la visualización de las tricomonas móviles. En el caso de cultivo, no estaría indicado, solo para casos refractarios deberíamos hacerlo, y encontraríamos la tricomona. Y si hablamos de vaginitis candidiásica, no considerada infección de transmisión sexual, tenemos un flujo blanquecino, espeso, en grumos, muchas veces descrito como leche cortada o ricota, que suele acompañarse de eritema y prurito vulvar, tiene mucha sintomatología vulvar con eritema, coloración claramente rojiza de la vulva y un prurito abundante y habitualmente frecuente. El pH es normal, el test de aminas es negativo. En la microscopía habitualmente no hay respuesta inflamatoria y podemos encontrar los blastosporos o pseudohifas características de la cándida. En el cultivo, que tampoco estaría indicado en una candidiasis como primer episodio, ¿sí? Lo que nos permitiría el cultivo es determinar qué especie de cándida, si es albicans, glabrata o cuál, pero estaría, como dijimos, determinado específicamente para casos recidivantes o resistentes a los tratamientos para que podamos por ahí valorar si es realmente la cándida albicans la que se encuentra o alguna otra. La albicans es la más frecuente y también podríamos ver si hay alguna sensibilidad antibiótica distinta, antimicrobiana en realidad. Bien, cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, recuerden que en la mayoría de los casos el diagnóstico de los signos y síntomas es presuntivo y es orientativo, pero requerimos siempre la confirmación de nuestro laboratorio microbiológico. Tenemos que tener en cuenta que cuando uno diagnostica una infección de transmisión sexual, tenemos que valorar conductas de riesgo. Muchas veces las infecciones de transmisión sexual vienen acompañados, ¿sí? Un paciente que tiene sífilis puede tener también HIV, hepatitis B o gonorrea. Tenemos que tener en cuenta que en las infecciones de transmisión sexual, en la mayoría de ellas, tenemos que hacer el tratamiento de la pareja sexual, ¿sí? O mínimamente el control o el diagnóstico o la búsqueda o descartar la patología en su pareja. Siempre que tenemos un paciente con infección de transmisión sexual, debemos educar y aprovechar la oportunidad. Muchas veces hay pequeñas cosas que podemos conversar para hacer puntualmente en este tema de temas sexuales. Muchas veces hay gente que no tiene conceptos claros en algunos aspectos y por ahí uno conversando puede evitar que haya nuevas infecciones o riesgos en el futuro. Por lo tanto, siempre que diagnosticamos una infección de transmisión sexual, debemos pesquisar las otras. Cuando hablamos de las otras, además, que hoy no fueron comentadas, no podemos olvidar el HIV, la hepatitis B y la hepatitis C. Muchas gracias.